Bueno, hoy traigo una historia que es algo contemporánea y es conspiranoica, pero nos permite pensar un poquitito respecto a varias cosas que suceden en el mundo actualmente. Alguien por ahí puede decir que es relacionable con los incendios. ¿Por qué hay tantos incendios en el mundo? Aquí en Chile, ahora en Turquía, en Grecia, por allá por la Florida, hace meses atrás, etcétera. Pero en todas partes hay incendios forestales y la excusa es el cambio climático. El exceso de calor, la resequedad de los bosques, de los pastos y también la irresponsabilidad de turistas, andariegos, etcétera. Y personas de muy mal haber, por así decirlo, que gusta disfrutar los incendios, hacer fuego, como ya lo vivimos aquí, acuérdense, en Viña del Mar, con más de 100 personas fallecidas producto de un gran incendio. Bueno, esta historia transcurre por allá por Dakota del Sur, tengo entendido, lo estuve leyendo en internet y bueno, lo traduje, usé el traductor por supuesto, y es la historia bien sencilla, es de un señor que vive en el sector rural de un pueblito y resulta de que está muy vinculado ese pueblito a lo que es el corte de árboles. Es un sector bastante, por así decirlo, de leñadores y su negocio principal es ese, cortar árboles, pero reponer los árboles, por supuesto. Resulta de que es un sector maderero y un día llegó un aviso como de la gobernación central de ese estado o de ese sector, de ese distrito, diciendo que iban a hacer instalaciones en los alumbrados eléctricos de unas cajitas reguladoras para controlar el flujo eléctrico, ya que tenían tanto corte de electricidad producto de vientos y de repente tormentas eléctricas y todo eso en ciertas épocas del año, especialmente en invierno. Entonces el gobierno local había decidido instalar estos reguladores eléctricos para que esto no se produjera más. Por lo tanto, comenzó así el trabajo y un día llegaron estos camiones, varios camiones, y empezaron a instalar en cada poste del alumbrado eléctrico unas cajitas. Según dice este señor, eran unas cajitas no más grandes que una caja de zapato y fueron siendo instaladas y esto duró como una semana. Y al cabo de ese tiempo los camiones se retiraron y ya, todo quedó normal. Hasta que comenzó como la época ya invernal, la ventolera, vientos de mediana fuerza, etcétera, en fin, hasta que anuncian que viene como un ventarrón enorme. Esa región, dice él, no está acostumbrada ni a huracanes ni a ventoleras, porque como está a cierto nivel ya pre-montaña, según cuenta él, están acostumbrados más que nada a los granizos en invierno y a la nieve. El viento muy poco se manifiesta entre cerros y montañas, que es la parte como sur que tienen ellos. Bueno, resulta de que se anunció climatológicamente una ligera tormenta y todos se prepararon para esa tormenta y claro, llegó vientos, pero vientos muy fuertes, vientos poco usuales para los locales, ellos no estaban acostumbrados a eso. Y después truenos, muchos truenos, relámpagos y después una lluvia pero así torrencial, grande, fuerte y algo anormal porque para ellos básicamente cuando anunciaban lluvia era una llovizna muy suave y después la temperatura hacía el resto, es decir, el granizo y la nieve. Por lo tanto, no era extraño que eso sucediera, pero sí solamente agua, mucha agua y truenos, algo extraño. Y resulta de que comenzaron estos relámpagos en la noche, truenos y relámpagos, y estos caían, los rayos, y empezaron a caer justo en los postes donde habían puesto estas cajas supuestamente reguladoras del flujo eléctrico como transformadores. Y lo curioso, dice él, pues él estaba como a un nivel un poquitito más alto que el resto porque la casita de él estaba como ya en la falda de unas colinas, y de ahí él podía ver el pueblito más abajo, por lo tanto él tenía un vistazo general del pueblo y los rayos caían y caían sobre diferentes postes y lo curioso era que caían uno y al lado venía otro y así seguía como una secuencia, como que alguien manejaba estos rayos que cayeran justamente ahí. Y bueno,
Eso fue lo curioso de esa tormenta. Y así transcurrió el resto de las semanas y del resto del invierno. En realidad, estos vientos medios extraños. No hubo nevada, cosa que estaban acostumbrados. Y sí, mucha agua, mucha llovizna. Y los rayos, hasta que se anunció ya un temporal enorme. Y ahí quedó en la escoba por todas partes. Cayeron árboles, cayeron algunos postes de luz. Pero lo que él cuenta, porque él estaba, es cierto, como les dije, estaba a un nivel un poquitito más alto del resto, pues vivía como en las faldas de una colina, un poco aislado del resto del pueblo. Y él pudo presenciar que los rayos caían en distintas direcciones, pero sobre estos postes, donde él había visto y todo el mundo sabía que estaban instaladas estas cajas supuestas reguladoras del flujo eléctrico. Y otros vecinos después comentaban de que estas cajas, los que vivían ya ahí en el pueblo mismo, observaban que cuando caían estos rayos en la noche, estas cajitas como que se iluminaban, como que desde adentro una luz iluminaba su interior, como que eran transparentes, luminosas. Vino todo esta tormenta eléctrica con todo y dejó la escoba por todas partes. Cayeron árboles, cayeron postes sobre los techos de las casas, el viento levantó algunos techos, los objetos salían volando, rompían vidrios, puertas, es decir, fue prácticamente como un huracán, cosa que ellos no tenían costumbre, nunca habían visto algo así ahí, en esa región, en ese sector de Dakota del Sur, algo extraño. Pero terminó esto, pasaron varios días, y él, como vivía sobre el resto, en una cota más alta del resto del pueblo, comenzó a darse cuenta de que los techos, las viviendas destrozadas, los postes del alumbrado público caídos no eran aquellos que tenían estos supuestos transformadores o cajas reguladoras de el flujo eléctrico. No tenían. Y ahí empezó la especulación. ¿Por qué significaban esas cajas? Y así como las vinieron a poner durante esos meses de verano, así también pasado el invierno ya y la primavera manifestándose por doquier, así también llegaron esos camiones y se llevaron las cajas, dejando por supuesto una devastación bastante grande, cosa que nunca antes en este pueblito había sucedido. Una cosa increíble, que son pequeños pueblitos que están ahí en Dakota del Sur. No hay una precisión exacta, pero este señor indica que sí, que él estuvo ahí, presenció esto y quedó la escoba. Pero él en su retina quedó eso, que esa tormenta no había sido algo realmente natural, había sido dirigida, porque para él fue muy extraño que esos rayos cayeran solamente en esos postes y las casas que fueron prácticamente destruidas por esta ventolera, esta ventisca, fueron aquellas en donde en la proximidad de ellas no había ninguno de estos postes. Cosa curiosa, una conspiración, una idea conspirativa, no se sabe, pero imagínense ustedes algo así. No hubo una explicación exacta. Por lo tanto, queda dentro de lo que podríamos considerar una conspiración, un experimento, tal vez ocupando todas estas tecnologías sabidas y por haber, climatológicas, y eso es lo que a muchos lleva a pensar que todo este asunto de los incendios no es algo casual, está dirigido. ¿Será verdad? ¿Será cierto esto de que ahora ya es posible manejar el clima y perjudicar a aquellos países que pueden tener cierto potencial a todo nivel para poder surgir e ir convirtiéndose en pequeños países desarrollados, y para evitar que esto ocurra se juega con el clima para avasallarlos, atacarlos, destruirlos? Dicen que esto se implementó en Vietnam, para la guerra de Vietnam. Fue cierto. Ahora, ¿es cierto lo de ahora? Hay muchas conspiraciones, muchas teorías conspirativas. Todo el mundo ahora habla de esos aviones que pasan a muy alta altura y dejan esa estela que ahí se mantiene durante todo el día. El viento no se la lleva. Unos dicen que es porque está a muy alta altura. Otros dicen que no, que está diseñado químicamente para que se quede ahí y nos afecte a todos nosotros. Dicen que durante el estallido social aquí en Chile se produjeron esas líneas, hubo líneas trazadas en el cielo, como una manera de impregnarnos de algo químico para producir tal vez pasividad o generar violencia. ¿Se puede manejar el clima? ¿Se puede perjudicar a un país manipulando el clima? Bueno, lo que dice este señor en este pequeño relato que encontré, sí, para él era eso. Hubo una manipulación y el ejemplo estaba ahí. Interesante. Hasta pronto.